el, el prototipo de K constante, que va a ser el que nos va a definir de acuerdo a los datos que nos han dado. Esto puede ser pasa bajo, pasa alto, pasa banda o elimina banda. El M derivado que estará definido por a dónde nos piden la pulsación a la cual la atenuación es infinita, y las dos semisecciones, que son las adaptadoras de impedancia, como habíamos visto en la última clase. Esas dos semisecciones tienen algo muy importante que en el momento que vayan a estudiar esto tienen que tenerlo presente, que es el hecho de que las impedancias que hay entre cada uno de las etapas estas que están en cascada, están perfectamente adecuadas las impedancias características de cada etapa con la siguiente. Por eso tenemos que, por ejemplo, en el caso de la salida del filtro, la salida del filtro de K constante, con la entrada del filtro M derivado, acá estamos viendo un caso generalizado que es un pasabajo de normalizado, ¿no es cierto? En el cual vemos que la impedancia de salida y la de entrada por supuesto igual, del K constante va a ser igual a la impedancia de entrada del M derivado. Esto porque los dos han sido calculados para la misma impedancia. Luego, en el caso del K constante con la etapa de semisección adaptadora de entrada, vamos a tener, perdón, vamos a tener que de impedancia de entrada del constante es la misma que la impedancia del filtro este, que al estar de esa manera, como semisección, va a ser igual a la impedancia característica de un filtro T M derivado. Acá a la salida va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener que la salida del M derivado, este que tenemos acá, va a ser exactamente igual a la de entrada de esta semisección. Y por supuesto, cuando nosotros nos fijamos qué pasa acá a la entrada hacia el generador, vamos a tener que la impedancia característica que vamos a ver hacia adentro del filtro compuesto va a ser la impedancia característica de un pi m derivado. Y lo mismo va a ocurrir acá a la salida, donde vamos a tener la impedancia característica de un pi m derivado. Entonces, ¿esto de dónde sale? Que la semisección esta adaptadora es para este lado la impedancia característica de un T y para este lado la impedancia característica de un pi. Esto sale de lo que vimos al comienzo, cuando empezamos con el tema de filtro y hablamos de Campbell y de los filtros de Campbell, o sea, cuando empezamos todo el desarrollo de Y las de redes de K Sobel constante. también, ¿verdad, profe? Perdón, lo escuché. Las redes de Sobel. Los Reyes Sol y de Campbell, sí, no me acuerdo el nombre ahora. Entonces, si nos acordamos de eso que ya habíamos visto en las primeras clases de filtro, nosotros habíamos arrancado de esto, de esta etapa en la cual nosotros teníamos que, como era un filtro en L, acá no podíamos hablar de impedancia característica, pero sí podíamos hablar de impedancia de imagen. Y habíamos hecho el desarrollo de que la impedancia de entrada, de imagen de entrada, era exactamente igual que la impedancia de un filtro T, mientras que la impedancia de salida era igual que la impedancia de un filtro en pi. Si eso lo llevamos a lo que acabamos de decir nosotros en esta parte, ¿sí? Cada una de las semisecciones va a ser igual. Para el lado de la derecha, en el caso de la de entrada, va a ser un filtro
la impedancia característica de un T. Y hacia la salida va a ser la de un pi. Esa es la razón por la cual la impedancia que nosotros vamos a ver en la carga y el generador, va a ser la impedancia característica que nosotros hayamos utilizado para calcular nuestro filtro. Acuérdense el porqué del filtro compuesto. Para redondear la charla esta, el filtro K constante tiene una determinada pulsación de corte o un determinado H de banda. Lo que hace el M derivado de esto es hacer que aparezca la frecuencia de atenuación infinita para mejorar las características del filtro. ¿Por qué no se puede usar el M derivado solo? Porque aparecía una banda pasante después de esa pulsación a la cual la atenuación era infinita. Entonces, la combinación de los dos nos está dando una mejora en lo que respecta a la pulsación a la pendiente, a la pulsación de corte pendiente del filtro, pero estaba el tema de que estos dos filtros tenían la impedancia característica, estando así en cascada los dos sólidos, nos daba una impedancia característica que era variable con la pulsación. ¿Se acuerdan la curvita esa que era un semicírculo? ¿Por qué agregamos las dos semisecciones estas? Porque con m igual a 0,6 en un cuadripolo del tipo pi, nosotros mejorábamos lo que habíamos definido en la clase pasada, mejorábamos la cobertura a partir de que en las curvas de los filtros m derivado con conformación pi, cuando m valía 0,6 prácticamente era plana y teníamos una tolerancia en los valores de impedancia característica, que eran más o menos 0,04. Y la cobertura que nos daba el agregado de estas dos semisecciones, una a la entrada y otra a la salida, hacían que la impedancia característica del filtro compuesto, o sea, todo el conjunto que estamos viendo en la pantalla, tuviera una cobertura del 86%. Entonces, vamos a salir de acá. Vamos a ver la pantalla esta de Octave. Entonces, con MATLAB o con Octave, ¿cuál es la herramienta que tienen ustedes para generar sus propios filtros y tener elementos de comprobación? Lo primero es utilizar el programa que se llama filtro de K constante. Ahí eligen el tipo de filtro. Nosotros vamos a elegir pasabanda, B mayúscula, B mayúscula. Vamos a poner como valores vamos a poner 2000 radianes, como acá me piden frecuencia en lugar de pulsación, vamos a poner 2000 radianes dividido 2 por pi, como pulsación de corte inferior, y la pulsación de corte superior van a ser 8000 sobre 2 por pi. ¿Sí? Y esto va a tener una impedancia, que es lo que no le gustó, que puse mal la parte esa. Esperen un cachito, lo vamos a tener que hacer vuelta. Pasa banda. Sobre 2 por pi y 8000 dividido 2 por pi. Y la impedancia característica va a ser igual a 75 ohms. Bueno, eso me va a dar todos los valores. Ahí ven ustedes todos los valores calculados. Y me va a dar, voy a dejar esta pantalla, voy a poner la pantalla 2.
poner esa, de forma tal de que ustedes vean que eso me da magnitud, donde tenemos los 2000 y los 8000, me da el bode completo y me da los elementos del filtro K-constant. A continuación de eso, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar otro script de MATLAB que se llama de K constante, calcular el M derivado. Ahí vamos a volver a poner pasabanda. Me quedan guardados en memoria del programa lo que es la omega de corte 1, la omega de corte 2, todos los valores de los componentes del filtro K constante y la impedancia característica. Entonces, lo único que tengo que hacer para encontrar el M derivado es darle, primero decir que es el mismo filtro que habíamos calculado recién. O sea, si hice pasa banda, tengo que poner pasa banda lo que hice recién. Y en el caso del M, yo elegí para que la pulsación a la cual la atenuación es infinito, la omega de corte 2 de infinito, esté en 8500. Eso aplicando la formulita que hemos visto en clases anteriores, me dan que M debería valer 0.421847778. Ya directamente con eso me va a calcular el filtro M derivado. Acá me calcula todos los valores, esto se puede hacer copy-paste y meterlo en una hoja en Word o lo que ustedes quieran. Y el filtro que me dio es este que están viendo ustedes en pantalla. O sea, ya teníamos de antes el K constante y acá tenemos el M derivado. Si yo quiero comprobar los valores, simplemente tengo que a los inductores que están en serie multiplicarlo por el 0.42185, este que está acá, y me tiene que dar ese valor. Y a los capacitores dividirlo por ese valor y después hacer el cálculo con aquello de 1 menos m cuadrado sobre 4m para los elementos estos que están acá, y esto iría dividido el inductor y multiplicado el capacitor por el valor este de M que tenemos acá. Una vez que he terminado de hacer el filtro M derivado, utilizo el tercer programa. El tercer programa es este, semisección adaptadora. Le doy Enter, me vuelve a preguntar qué tipo de filtro es, como ha sido pasa banda, pongo PB mayúscula, ¿sí? Y acá el programa ya sabe que el M que tiene que usar para calcular las semisecciones tiene que ser M igual a 0,6. Entonces me va a dar como resultado esto que estoy mostrando ahora en la pantalla. Es decir, que nosotros tenemos esto, tenemos, o sea, tenemos el K constante, el M derivado, y tendríamos esto que me está dando las semisecciones, lo que iría acá adelante del K constante y lo que iría después a continuación en cascada con el M derivado. Por supuesto que acá yo puedo ver que cualquiera de estos valores, los que están en serie, los inductores, si los multiplico por 0.6, me van a dar los valores que están acá, y los capacitores en este caso irían divididos. Y calculado el M derivado exactamente igual que como habíamos hecho antes. Lo que tengo que tener en cuenta acá es cómo los elementos estos que están en el paralelo acá, como yo estoy haciendo en teoría, lo voy a mostrar sobre esto. Lo que yo estoy haciendo, ojo que lo estoy mostrando nada más que como ejemplo, lo que estoy haciendo es que al calcular, perdón, en vez de este voy a utilizar el M derivado que va a ser más gráfico. Acá. Lo que estoy haciendo, imagínense que este fuera el M06. Cuando yo a esto lo parto al medio, esta parte la paso
al fondo y esta parte la paso adelante, estos elementos que están acá los tengo que a los inductores multiplicar por 2 para que el paralelo de los inductores me dé el valor real, y a los capacitores los tengo que dividir en 2 porque si tengo un capacitor de un faradio, tendré que poner 2 de 0,5 en paralelo para que me dé un faradio. Entonces, en definitiva, cuando nosotros hacemos la semisección adaptadora, lo que hay que tener en cuenta es que los elementos estos que van a quedar en paralelo en el circuito, ¿sí? Los inductores al doble, los capacitores a la mitad. Si ustedes lo comparan a esto con lo que era el K constante, van a ver qué hace. Bueno, con esto cerraríamos. Ustedes tienen una barra de ejercicios sobre a este nivel. Tienen una barra de ejercicios resueltos sobre el tema filtro de K constante, M derivado y filtros compuestos. Ahí están publicados en el aula virtual una serie de ejercicios sobre eso, y bueno, con los dos programas estos, ustedes se supone que lo pueden hacer a papel y lápiz, lo comprueban con Octavio o con MATLAB, y a partir de ahí tienen todos los ejercicios que quieran con respecto a este tema. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la teoría de filtros modernos. Esperen un segundito que arranque el programa. Vamos a compartir pantalla. Eso. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que es la teoría moderna o la teoría de la aproximación. Lo que hemos visto antes, hasta filtro compuesto, es lo que se llama teoría clásica, que está basada en cuadripolos simétricos. Entonces hablamos de impedancia característica. Cuando empecemos a hablar del tema de teoría moderna, ya no vamos a hablar de impedancia característica. Cuando hablemos de filtros pasivos con teoría moderna, van a ver que lo visto es, en la parte de filtros de teoría convencional es completamente distinta. La principal diferencia es el hecho de no trabajar con la impedancia característica, porque los filtros no van a ser simétricos ni nada de eso, trabajan de otra manera. Entonces, para trabajar con funciones de aproximación, nosotros vamos a tener las características del filtro, van a estar dadas por el método de las plantillas. Esas plantillas pueden venir tal como esta que estamos viendo acá de atenuación, ¿sí? En donde esta es la banda pasante en el caso del pasabajo, esta es la banda pasante en el caso del pasalto, esta de acá es la banda pasante del pasabanda, y esta de acá son las dos bandas pasantes del elimina banda. La misma información de esto la podemos tener a partir de ganancias. O sea, podemos trabajar con atenuación o podemos trabajar con ganancias. A partir de ahí es la misma imagen que habíamos visto antes, dando la vuelta como si la viéramos al trasluz. O sea, imagínense la del paso abajo, si la doy vuelta y la miro al trasluz, me quedaría esta que tenemos acá en ganancia, y lo mismo ocurre con pasa alto, pasa banda y elimina banda. En el proceso de aproximación, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar una función matemática que caiga dentro de la plantilla, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar
asociar la forma que tenemos de la plantilla con una función matemática. Normalmente lo que se hace es trabajar con la función de un filtro pasa-abajo y después, utilizando los conocimientos de transformación de frecuencia y desnormalización, podemos hacer pasa-alto, pasa-banda y elimina banda. En todos los planteos de función de aproximación se hacen a partir del filtro pasa-abajo entonces. Vamos a algunas definiciones. Tengan presente esta gráfica. ¿Sí? Omega P es la pulsación de corte de la banda pasante en pasa bajo y en pasa alto. Omega P1 y Omega P2 van a aparecer en lo que es pasa banda y elimina banda. Serían las bandas de paso. Omega S, el P es de pass y el S es de stopper. Entonces, omega S es la pulsación de corte de la banda detenida en pasa bajo y pasa alto, mientras que omega S1 y 2 son las pulsaciones que delimitan la banda detenida, el filtro pasa banda y elimina banda. Entonces, lo que es P es de paso y lo que es S es de detención. Prácticamente todas las bibliografías, inclusive por ahí si entran a alguna bibliografía de universidades de España, se usa la P y la S. Sigamos con las definiciones. A máximo, voy a volver a ponerles el dibujito para que lo vean. Eso, aguantenme un segundito. Ver todas las diapositivas, vamos a poner perdón, esta, ¿sí? Máximo en decibeles es la altura que va a tener o cuál es la máxima atenuación permitida en la banda pasante. Les doy las definiciones ahora sobre la gráfica y después la vemos en la filmina. A máximo, que también lo van a ver en muchas bibliografías como RP, o sea, es la máxima atenuación permitida en la banda pasante. O lo van a ver como RP, que es el ripple permitido en la banda pasante. Porque vamos a ver que algunos filtros, acá en la banda pasante, donde de la atenuación debería ser igual a cero, tienen el ripple. El A mínimo es la atenuación mínima que quieren o que se desea en el filtro en la banda detenida, o sea, es a cuántos decibel yo quiero que se produzca esta pulsación de banda detenida, en el caso del pasabajo. También se llama ripple permitido en la banda detenida. Y el otro elemento que vamos a ver dentro de un ratito en las definiciones es que esta zona entre omega P y omega S es lo que se llama banda de transición. Cuanto más cerca esté omega S de omega P, mayor va a ser la pendiente de esta curva, entonces mayor, acuérdense de lo que vimos nosotros cuando vimos la parte de Bode, si yo necesito más pendiente, es que tengo mayor cantidad de polos, eso significa mayor orden en nuestro filtro. Volvamos a las definiciones todas las diapositivas. Entonces vamos a lo que estábamos diciendo recién, que era esta. Entonces, el A máximo, que es lo mismo que el ripple en la banda pasante, es la atenuación máxima permitida o ripple permitido en la banda pasante. El A mínimo, lo mismo, pero en la banda detenida. La banda pasante está entre 0 y omega P, eso lo habíamos visto en la gráfica. La banda detenida, la banda de transición está entre omega P y omega S, y desde omega S hasta infinito, estamos hablando, ojo, del filtro pasa abajo, es lo que se llama banda detenida. Métodos de aproximación.
O sea, ¿cómo logramos obtener una función que caiga dentro de esa plantilla? Una forma de hacerlo es hallar en forma manual la función que cumpla con la plantilla. Y si encontrar en forma manual sería, a partir de la plantilla, ya sea de atenuación o de ganancia, fíjense ahí las tienen a las dos, atenuación y ganancia, aprovechar los conocimientos que tenemos sobre diagrama de Bode y método asintótico. Entonces, a partir de ahí lo que vamos a hacer es, suponiendo este problema, donde queremos que omega P esté acá a 1 radian por segundo, que omega S esté a 3 radianes por segundo, que RP o A máximo valgan 4 decibeles y que RS, o sea, la distancia desde acá hasta acá, sean 20 decibeles, vamos a utilizar nuestro, nuestra hoja semilogarítmica. Nosotros sabemos que la omega P tendría que valer 1 radian, que la omega S tendría que valer 3 radianes y 20 decibeles. Esto, lo primero que hacemos es tirar una asíntota con pendiente de 20 decibeles negativos por década, tal como esa que yo puse ahí. Entonces vemos que con esa no llegamos a la zona, o sea, poniendo un solo polo en P más 1, con uno solo no llegamos acá. Si ponemos una función de segundo grado, vemos que nos falta un poquito, ¿sí? Para llegar acá a 20 decibeles como nos está pidiendo el problema. Si ponemos una pendiente de 60 grados, esto sería, en el caso anterior, tendríamos 1 sobre P más 1. En este caso, tendríamos 1 sobre P más 1 al cuadrado. Y en este caso, que nos vamos a pasar, o sea, tendría más pendiente que las que nos pidieron, tendríamos 1 sobre P al cubo. O sea, hemos visto pendiente de menos 20, de menos 40, y con la de menos 60 nos pasamos de los requerimientos. Entonces entramos a jugar un poquito con la de menos 20 y una de 40, o sea, hablando de P más 1 y eh, P más 1.7, y vemos que eso nos va a dar una curva que más o menos se asemeja, pero todavía nos falta un poquito para llegar al valor. Seguimos jugando con las asíntotas, este juego por supuesto lleva tiempo, y damos por ahí con algo parecido a ese, donde estamos muy próximos a lo que nos pidieron. Con esos dos valores obtenemos la función de transferencia. Esa función de transferencia tendríamos un polo en 1.5 y un polo en 1.7. El valor de la constante esta es el producto de 1.5 por 1.7. ¿Para qué? Para que cuando P o S tiendan a 0, voy a tener 4.33 acá y 4.33 en el denominador, lo que estamos viendo acá en la expresión polinómica acá de los dos polos, eso que estamos diciendo. Entonces, para P que tiende a 0, esto vale 1, ahí tendríamos un filtro paso abajo. Y a partir de ahí, con esos valores, la curva real que nos va a dar es esta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este método? El método es simple de aplicar cuando la pendiente requerida es de 60 decibeles o menos, ¿sí? Cuando es más de 60 decibeles ya hay que jugar por lo menos con 3 polos y acomodarlos para poder lograr cumplir con los requerimientos. Cada requerimiento de filtro pasa a ser un desafío distinto. O sea, yo a esto lo puedo utilizar para una plantilla, pero me dan otra plantilla, corrido un poquito los valores y tengo que hacer todo el laburo de nuevo. O sea,
Cada filtro que quiera hacer por este método implica un desafío distinto. Y el otro problema grave que hay, que sí, yo encontré una función matemática, pero para hacer la síntesis tengo que buscar un circuito electrónico, ya sea pasivo o activo, que me permita llevar a cabo esa función de transferencia, lo cual tampoco es otro desafío más. Y cada vez que quiera hacer un filtro por este método, va a ser, digamos, va a ser empezar de nuevo. En la práctica, es mucho más simple aplicar lo que se llaman funciones de aproximación predefinidas. Entre las más conocidas de esas funciones de aproximación predefinidas tenemos la de Bessel, la cual presenta una fase que es máximamente recta, o sea, prácticamente no tiene pico y el comportamiento es lineal dentro de la ancha banda. La característica de módulo de Bessel no es tan buena, pero bueno, esas son sus características. La de Butterworth, en la cual la respuesta es máximamente plana. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la banda pasante va a valer 0 decibel la atenuación y va a crecer monótonamente en forma constante a partir de la pulsación de corte. Y tiene una característica de fase que es bastante lineal. Luego tenemos, como otras aproximaciones, le digo, aproximaciones hay innumerables cantidades debido a que cada, a ver, espera un cachito que lo dejé entrado, tot, eh, las que estamos viendo nosotros son las más nombradas, pero hay entre 60 y 100 aproximaciones distintas de acuerdo al tipo que encontró un polinomio y le dio su nombre y dice tiene tal o cual respuesta. La de Chebyshev, la de Chebyshev tiene un problema que dentro de la banda de paso tiene ondulaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un ratito en la plantilla del Ripley en la banda de paso? Bueno, la atenuación crece monótonamente fuera de la banda de paso. Tiene más, para la misma cantidad de componentes o para el mismo grado del filtro, tiene una caída más abrupta que la de Butterworth. O sea, si un filtro de orden 3 o 4 va a ser mejor en cuanto a pendiente un Chebyshev que un Butterworth. Pero la característica de fase es mucho peor que la del filtro de Butterworth. Luego tenemos lo que se llama aproximación elíptica o de Cauer, en la cual tendremos tanto Ripley en la banda pasante como en la banda atenuada. Son los que tienen peores características en el caso de la fase. ¿Por qué se usa por ahí la elíptica? Y bueno, porque tiene una muy buena transición entre la banda de paso y la banda atenuada. Lo que hay que hacer es aguantarse o que no sea perjudicial el tema del Ripley en la banda pasante y el otro Ripley que aparece en la banda atenuada. Acá tenemos una gráfica que muestra para un filtro de orden 3 lo que es módulo y lo que es fase. Si ustedes se fijan, la de Butterworth, que es la azul, que está superpuesta acá con la roja de Bessel, la de Butterworth es prácticamente plano acá en la banda pasante y vamos a ver que este puntito ahí está en 3 decibeles, mientras que el de Bessel está un poco más abajo. En el caso de Chebyshev, si ustedes se fijan, tenemos más pendiente que la que tenía el de Bessel y el de Butterworth, y aparece Ripley acá en la banda pasante. Y el de Cauer, si ustedes se fijan, lo que yo les decía, va a tener Ripley en la banda pasante, va a tener muy buena caída, inclusive va a aparecer una zona de atenuación infinita, al estilo de los M derivados, pero después aparece una banda pasante, después de lo que sería la banda detenida, no es detenida del todo, debido a que, si ustedes se fijan, toda esta zona me la va a dejar pasar más el de Cowen que los otros filtros. Por ahí suelen usarse en combinación. En cuanto a la parte de la fase, si ustedes se fijan, la línea azul es bastante lineal la de Butterworth, es mucho mejor, mucho más lineal la de
Bessel, la roja, y la de Chebyshev va a tener, va a ser mucho más abrupta, mientras que la de Cauer, fíjense que tiene un salto acá, en la misma zona donde aparece la atenuación infinita, la de Cauer pasa de positivo a negativo, o sea, tiene nada de linealidad en lo que sería la fase. Para el tema de la aproximación, vamos a partir de lo que se llama ecuación de Feld-Keller. La ecuación de Feld-Keller es esta que tienen acá ustedes, en la cual se relaciona el módulo al cuadrado de la tensión de entrada y la tensión de salida. A esto que sería función de propagación, el módulo al cuadrado, se le da el nombre de A de J omega, y ese A de J omega se lo asocia con esta expresión, 1 más K de J omega al cuadrado. Ese K de J omega al cuadrado va a ser nuestra función de aproximación, que va a tener un numerador y un denominador en J omega. Por supuesto, eso lo podemos ver también en forma transformada, o sea, si cambio J omega por S, la misma información la puedo manejar con S. Ahí A de S va a ser la función de atenuación deseada y K de S va a ser la función característica. O sea, este A de S va a ser nuestro filtro pasa abajo, que va a estar dado por las características de esta expresión K de S, que va a ser nuestra función de aproximación. Dentro de eso, en la plantilla, esta plantilla, fíjense que es una plantilla de ganancia, ¿sí? Porque acá se supone que tendríamos la banda pasante y acá la banda detenida, es al revés de las gráficas que hemos visto de atenuación. Se definen estos dos valores, el épsilon al cuadrado y el sigma al cuadrado, que ya lo vamos a ver después. Digamos, dada esta plantilla, a la función h de j omega, acá vamos a hacer una aclaración, voy a ir para acá atrás. Fíjense que acá tenemos, donde estoy marcando con el ratón, tenemos tensión de entrada sobre tensión de salida. Si yo a esto lo pusiera al revés, esto es función de propagación. Si pusiera tensión de salida sobre tensión de entrada, acá me quedaría 1 sobre A. Ese 1 sobre A es lo que estamos viendo en la filmina esta como H de J omega, ¿sí? Acá lo estamos viendo desde el punto de vista de la ganancia. O sea, en la filmina anterior eh, perdón, de atenuación, acá estamos hablando de ganancia. Esta sería la inversa del K que vimos en la filmina anterior. También va a tener un numerador y un denominador. Entonces, estando como ganancia a esta expresión al cuadrado, la podemos de alguna manera interpretar como que es una potencia de salida sobre una potencia de entrada al cuadrado. Entonces, esa función HDS va a tener un polinomio del numerador, un polinomio del denominador, en donde el grado del denominador, n, tiene que ser mayor que el grado del numerador, la m, y a partir de ahí, el significado físico que tiene el h de j omega es, dado una celda LC cualquiera, con una impedancia de carga a la salida, y un generador con su impedancia del generador, vamos a definir lo que es la potencia máxima, que es la potencia entregada al circuito, como la potencia del generador más la potencia de salida. O sea, la potencia que entra al circuito es la potencia del generador más la potencia disipada a la salida. A partir de ahí, nosotros podemos hacer que nuestro h de j omega sea la potencia de salida sobre la potencia máxima, en donde acá vamos a tener esta relación
Este 4R aparece de que la tensión del generador la estamos poniendo dividido raíz de 2 al cuadrado, ahí aparecería 2, y el otro 2 aparece de que hacia adentro y hacia afuera tenemos la resistencia del generador. Resolviendo eso nos queda de esta manera, y si nosotros hacemos que las impedancias sean iguales, podemos decir que la ecuación de Feld-Keller vista desde el punto de vista de la ganancia va a ser la potencia de salida dividido la potencia máxima. La potencia máxima se acuerdan que era la potencia del generador más la potencia de salida. Acá, esta potencia de salida la puedo poner acá abajo y hacer esta expresión. Entonces, me da como resultado que esta potencia del generador sobre potencia de salida es lo que nosotros llamamos K de J omega al cuadrado. Acá, fíjense que si a ese, yo lo juego un poquito acá con las expresiones estas, el K de J omega es la potencia del generador sobre la potencia de salida, por lo tanto, el K de J omega, ¿sí?, al cuadrado va a ser 1, o sea, estoy relacionando esta expresión con esta que tengo acá, va a ser el K de J omega, 1 sobre el H de J omega, esperen que se Eh, ahí estamos adentro de vuelta, se me quedó sin batería, disculpen, va a ser las mejores para mí. Se me quedó sin batería la, la computadora. Bien,
Hola, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Presentación de PowerPoint. Estamos ahí. Estábamos ahí. Entonces, decíamos que la expresión esta surgía de haber hecho el cambio acá. ¿Sí? Y a partir de ahí, nosotros podemos relacionar que la tensión de salida sobre la tensión de entrada es igual a HJ omega. Acá tengan presente, ¿sí? Lo que va a ocurrir ahí. Tensión de salida sobre tensión de entrada es HJ omega al cuadrado. Eso es igual a 1 sobre 1 más K de J omega al cuadrado. Y si se acuerdan, cuando arrancamos habíamos dicho que esto era igual a la al cuadrado. O sea, si yo doy vuelta acá, en lugar de función de transferencia, pongo de propagación, me aparecería invertido esto en el numerador y esto en el numerador, que es donde arrancamos. ¿Para qué hicimos toda esta jugada? Para demostrar que esta expresión al cuadrado la podíamos tomar como una relación de potencias al cuadrado, que en definitiva, si las impedancias son iguales, la podemos tomar como una relación de tensiones. A partir de ahí, si vuelvo a la original, función de propagación, tensión de entrada sobre tensión de salida, vamos a tener que es igual a A de J omega al cuadrado, módulo, y es igual eso a 1 más K de J omega. Este K de J omega que tenemos acá va a ser nuestra función de aproximación. Si a esta información que teníamos acá arriba, en lugar de ponerle J omega, la ponemos por forma transformada, cambiamos J omega por S o por P y nos da ese resultado. Estamos, bueno, ADS es la función de atenuación pasa abajo y KDS es lo que se llama función característica. Acá tenemos lo que les decía hace un ratito, lo que me definiría la banda pasante y lo que me definiría la banda atenuada en el caso de ganancia. Y si nosotros lo hacemos por el lado de atenuación, tendríamos los mismos elementos, únicamente que estaríamos trabajando directamente con el epsilon y el sigma. Vamos a ver cómo son los polinomios Butterworth. Los polinomios Butterworth, nosotros vamos a tener que la función característica que me define un polinomio de Butterworth es epsilon por S sobre omega P elevado a la N, y el epsilon S tiene que ser mayor que 0. Eso asociélo con lo que habíamos visto nosotros en la filmina anterior. O sea, esto que KDS acá va a ser esta expresión que tenemos acá debajo. A partir de ahí, si nosotros queremos saber cuál es la función de atenuación, ¿sí? Fíjense que esto está al cuadrado, entonces para saber la función de atenuación le sacamos los cuadrados de estos dos y le ponemos una raíz cuadrada ahí. Y a partir de ahí reemplazo KDS por lo que es el polinomio de Butterworth. Me quedaría eso. A partir de eso, si a esa expresión, le voy a volver a poner a la anterior, si a este módulo de atenuación lo quiero poner en decibeles, ¿qué tendría que hacer? Hacer 20 el logaritmo decimal de esta expresión, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? ¿Por qué acá dice 10? Dice 10
porque acuérdense que esto tenía una raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada me quedaría 20 dividido 2 y por eso aparece el 10. De esta expresión, nosotros podemos deducir que si omega es igual a omega p, ¿sí? Omega igual a omega p, este término vale 1. A partir de ahí, nosotros tendríamos que si omega es igual a omega p, me queda 10 el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado, ¿sí? A ese valor lo vamos a llamar A máximo. Ese A máximo, acuérdense que era el RP, el ripple de la banda pasante. Entonces, a partir de ahí, dado cuánto va a ser el ripple de la banda pasante, yo puedo obtener el valor de epsilon haciendo el despeje acá. En los filtros de Butterworth, por lo general, se toma que el epsilon es igual a 1. Eso va a hacer, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, que este ripple en la banda pasante va a ser de 3 decibeles. Si nosotros decimos en esta expresión, esta que está acá, que omega es igual a omega s, esto que aparece acá, ese valor va a ser el de la atenuación mínima en la banda detenida. Fíjense que de acá yo lo que puedo hacer es despejar el valor de n a partir de esta expresión y me da que n es el logaritmo en base de 10 elevado a la 0,1 a mínimo menos 1. Ya vamos a ver después que esto es el sigma que nosotros habíamos nombrado hace un rato al cuadrado. Este es el epsilon al cuadrado, que es la expresión esta que tenemos acá, ¿sí? Y dividido el logaritmo de la pulsación en la banda detenida la pulsación en la banda pasante al cuadrado. ¿N para qué nos sirve? Ese N nos va a servir para, de acuerdo a lo que valga omega P, omega S, A máximo y A mínimo, que son los que me definen la plantilla, poder saber cuál es el grado del filtro de Butterworth que nosotros tenemos que implementar. O sea, cuál es el grado del polinomio de Butterworth que vamos a tener que emplear para que cumpla con esa plantilla. Para simplificar los cálculos de diseño, es conveniente que nos independicemos por un ratito, o sea, para entender el proceso de epsilon y de omega p. ¿Sí? Entonces, le vamos a llamar a epsilon a la 1 sobre n. O sea, me voy a volver una para atrás para que vean de qué estamos hablando. A epsilon. Y a esto, al omega sobre omega p, lo vamos a llamar omega mayúscula. Volvemos a aplicar lo mismo que habíamos hecho antes. El A de omega mayúscula va a ser 10 logaritmos de 1 más omega mayúscula a la 2n, que esa era la aproximación de Butterworth. Entonces acá vemos que si omega es igual a 1, ¿sí? Perdón, si omega es mucho mayor que 1, lo que va a ocurrir es que podemos descartar el 1 este y decir que la atenuación va a ser 20 por n el logaritmo de omega. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si omega es mucho mayor que 1, nos olvidamos del 1, el 2 este pasa multiplicando al 10 y me queda 20, y el n este que está como potencial pasa multiplicando acá. Eso es lo que ocurre ahí. Y eso me da como resultado esta curva, en la cual a medida que el n va siendo más grande, ¿sí? La pendiente de lo que sería la banda detenida, acuérdense que estamos diciendo que omega es mucho mayor que 1, vemos que la pendiente, a medida que el orden del filtro va siendo más grande, la pendiente es mayor. Estas curvas, si las vemos generadas con MATLAB para distintos grados, tenemos 20 decibeles acá, 40, 60, 80 y así sucesivamente. Decibeles por década de pendiente de acuerdo al grado.
Pero fíjense una cosa que sucede. Cuando omega es igual a 1, o sea, esto sería la omega p normalizada, todas las curvas pasan por 3 decibeles. En la próxima filmina vamos a ver ampliado esto que estamos diciendo. O sea, vamos a ver esta zona de acá ampliada. Vemos que para todo valor de n, las curvas pasan por 3 decibeles. Esa es una de las características fundamentales de los filtros de Bacterborn. Y la otra característica fundamental es, por eso se lo llama máximamente plano, porque acá ustedes ven que esto queda bastante pegado a lo que es el 0 decibel. Acá está lo que les decía, que en la aproximación de Bacterborn, generalmente, eso se puede modificar, epsilon se toma igual a 1. Entonces, si epsilon es igual a 1 y de espejo de acá en la máximo, sí me va a dar aproximadamente 3 decibeles. Esos 3 decibeles que estamos diciendo ahí es para omega p igual a 1 y epsilon igual a 1. Todas las curvas van a pasar por ese punto. El valor ese de epsilon yo lo puedo modificar si quiero que el A máximo o el ripple en la banda pasante sea distinto a 3 decibeles. Entonces, yo puedo modificar ese epsilon de forma tal de tener acá menos ripple, menos de los 3 decibeles en la banda pasante. Para eso, si yo le doy distintos valores a epsilon, les voy a mostrar la siguiente curva, en la cual estamos haciendo que con distintos valores de epsilon, el A máximo, ¿quién es el A máximo? El valor que tiene acá el ripple en la banda pasante, valga 1 decibel, 2 decibel y 3 decibel. Entonces, para los n valores que nosotros tenemos, estamos graficando los 3 valores de A máximo. Acá vamos a ver una ampliación ahora de lo que pasa cuando el omega vale menos de 1. Fíjense, con el A máximo de 1 decibel, todas las curvas se juntan acá, con el de 2 decibeles se juntan ahí, y con la de 3 decibeles, que es la que generalmente se usa para los filtros de Bacterborn, pasa por 3 decibeles. Esto, acuérdense que para que me den los 3 decibeles de A máximo, el epsilon tenía que valer 1. Y por supuesto, si me entra la duda de cuánto va a valer el epsilon en cada una de estas expresiones, todo lo que tengo que hacer es acá, ¿sí?, poner el A máximo un valor distinto de 3 decibeles, 2 decibeles, 1 decibel, 0,5 decibel o lo que yo quiera, y me va a dar un nuevo valor de epsilon acá. Bien. ¿Cómo calculamos las raíces? Nosotros tenemos que la expresión de Bacterborn, si la asociamos a esa expresión generalizada no con la atenuación, sino con la ganancia, fíjense que esto, si yo lo doy vuelta a todo esto y acá le pongo A, es atenuación. Son formas de verlo. Esta función al cuadrado, ese módulo al cuadrado, yo lo puedo poner como el producto de la J positiva y la J conjugada. O sea, ese cuadrado sale de poner el conjugado de la función. Entonces los coeficientes de h y de s, como deben ser reales, nosotros vamos a tener que el producto, el conjugado sería los valores de menos j omega. Entonces podemos relacionarlo a que son los valores de j omega y los valores menos j omega, o sea, de los dos valores imaginarios. A partir de ahí, si yo cambio j omega por s, ¿sí?, me da esta relación donde si esta j yo la paso acá arriba, me queda menos j,
Y puedo decir que ese producto o ese HDS al cuadrado, que era HDS por H de menos S, de acuerdo a lo que acabamos de demostrar acá, lo podemos poner como que es esta relación. 1 más menos JDS elevado a la 2N. Que esto es la expresión de Butler. Entonces, teniendo esta expresión, ¿cómo calculamos las raíces? Dada esa expresión, si yo a este denominador lo igualo a 0, para localizar los polos, ¿sí? De ahí, la solución de esa expresión es esta que está en pantalla. Con esto, yo voy a tener que las raíces, las raíces de Butterworth que me van a aparecer, van a ser tantas como 2 veces el orden del filtro. O sea, va a ser el doble del orden la cantidad de raíces que me van a aparecer. Utilizando esta expresión, yo puedo encontrar que el producto de HDS por HD menos S me va a dar un valor constante dividido el producto de las raíces esta que estamos diciendo nosotros, que va a ir desde K igual a 1 hasta K igual a 2N. Estas raíces, esta S menos SK, van a salir de esta expresión que tenemos aquí. Entonces, vamos a utilizar esa formulita para calcular las raíces con n igual a 3. O sea, queremos encontrar las raíces de un polinomio de Butterworth de orden 3. Esa es la expresión generalizada. Acuérdense que si n vale 3, k lo tenemos que hacer variar desde 1 hasta 6, ¿sí? Entonces, cuando hacemos los cálculos, para k igual a 1, nosotros vamos a tener k va a valer 1, n menos 1 va a valer 2, y este n lo multiplicado por el 2 este que tenemos abajo sería 2 por 3, 6, o sea, tendríamos que calcular 2 por k más 2 pi dividido 6. Ese cálculo estaría acá para k igual a 1, ¿sí? Y eso me va a dar como resultado pi dividido 6 sería 30, 30 por 4 son 120 grados, ¿sí? Y me daría esa primera raíz. Cuando yo hago k igual a 2, hago un cálculo parecido. Acuérdense que pi sobre 6 vale 30. Tendría 2 por 2, 4, más 2, 6. Esto era 30 por 6, son 180 grados. Y ahí tendría la otra raíz. Para k igual a 3, lo mismo, me va a dar que la otra raíz está en 240 grados. Para k igual a 4, mismo cálculo, me va a dar que está en 300 grados. Para k igual a 5, voy a estar en los 360 grados. Aquí nos podemos detener un poquito. Pi sobre 6 valía 30. Acá tenemos 10 más 2, 12. 12 por 30 son los 360. Nos aparece esa raíz. Y para k igual a 6, me va a dar 420 grados. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a volver para atrás. Acuérdense que el módulo vale 1 y tengo todos los valores de ángulo. Entonces, esa información yo la puedo poner como en forma polar para cada una de las raíces, o la puedo poner en forma rectangular, o sea, módulo y ángulo, o la puedo poner como parte real y parte imaginaria. Para definir la función que yo quiero para HDS,
Vamos a tomar las raíces que tienen la parte real negativa, ¿sí? O sea, de esas 6 raíces que me dio el polinomio de Butterworth de orden 3, yo voy a tomar las que tienen parte real positiva. Y con eso voy a armar mi polinomio de Butterworth de orden 3. Si yo junto todas las raíces, o sea, ahí lo tendría separado como polo, si lo junto en un polinomio, ese sería mi polinomio de Butterworth de orden 3. A partir de ahí, nosotros vamos a tener que para cualquier n, las raíces de la aproximación de Butterworth van a estar distribuidas en forma uniforme sobre un círculo de radio unitario en el plano S. Vamos a tomar las del semiplano izquierdo, que son las que identifican HDS, y las del semiplano derecho son las que van a identificar. ¿Se acuerdan que nosotros para hacer toda esta historia habíamos empezado con HDS al cuadrado, que habíamos dicho que era HDS por H de menos S? O sea, HDS me representa las raíces del lado izquierdo, mientras que H de menos S me representa las raíces del lado derecho, o sea, con parte real positiva. A partir de ahí, lo que hemos dicho, cuando nosotros tenemos n igual a 2, vamos a tomar esas dos raíces, n igual a 3, que es el caso que vimos recién, y n igual a 4 tomaremos esta. Como característica que tienen los filtros de Butterworth, cuando el grado de n es impar, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el grado impar siempre va a haber una raíz acá en el valor menos 1. Y para cualquier caso, las raíces van a estar distribuidas en un círculo de radio unitario, haciendo, ¿cuánto va a ser la separación entre las raíces? 360 grados dividido 2 por n. Razón por la cual, en el caso de n igual a 4, yo voy a tener 360 dividido 8, estas raíces van a estar a 40 grados una de la otra. En el caso que vimos recién, que es un caso impar, ya lo vamos a ver en otra gráfica dentro de un ratito, van a ver que cuando el n es impar siempre van a arrancar del punto menos 1. Acá tenemos eso que acaba de decir, en donde esto está hecho con MATLAB. Tenemos cuáles son las raíces a parte real positiva de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, fíjense que tienen acá en el punto menos 1 tienen una, grado 6, grado 7, 8 y 9. Y equidistantes todas las raíces y distribuidas simétricamente a 360 dividido 2 por n. Si yo muestro las curvas de ganancia y de fase del polinomio 1 a n, son esas que tenemos acá, arrancamos desde grado 1, 20 decibeles, hasta grado 9, en la cual tendríamos menos 20 por 9, menos 180 decibeles por década dependiente. Y bueno, las distintas fases de acuerdo al grado de orden del filtro. La misma información vista como ganancia y como atenuación es simplemente el espejo, poner pata para arriba esto, hacer 1 dividido esto, me va a dar atenuación y viceversa. En el caso de la zona esta, donde Perdón, yo tengo... profe, entonces un valor de atenuación negativo es un valor positivo de ganancia. Después le contesto, don Chirito. Ampliada la zona esta de acá, la zona de la banda donde tendríamos el omega P, vamos a ver que en los dos casos tenemos 3 decibeles y todas las curvas pasan por ahí. En el caso, los polinomios que vamos a tener de Butterworth de grado 1 a 6 van a ser grado 1, grado 2 y 3, grado 4 y grado 5.
todos los polinomios de Butterworth, digamos, nosotros hemos visto la parte que sería acá a mano, la parte artesanal de obtener los polinomios. Hemos partido de la expresión de Fett-Keller, a la cual le agregamos el polinomio de Butterworth. Vimos cómo es la distribución de raíces y toda la historia para distintos grados. Esto viene tabulado, o sea, ustedes van a ver tablas similares a esta, donde les dice cuál va a ser el denominador para grado 1 hasta grado 20. Acá yo lo puse hasta grado 8 nomás. Para el caso del cálculo de la atenuación en los filtros de Butterworth, nosotros tendríamos esta expresión que era la expresión normalizada. Acuérdense que habíamos cambiado acá, esto era epsilon por omega s sobre omega p, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, al hacer al darle valores al omega normalizado, si omega vale 0, me va a dar 0 decibel. Eso es lo que estábamos viendo en la curva, que arrancan con 0 decibel. Y que si omega vale 1, ¿sí? Estamos reemplazando acá el valor si omega vale 1, eso nos da aproximadamente los 3 decibeles, que eso es lo que estamos viendo acá. Omega 0 y omega igual a 1. En omega 0 vamos a tener 0 decibel, omega 0 por supuesto no lo podemos representar en la escala logarítmica, pero vemos que es 0 decibel, y omega 1 que valdría 3 decibel. Ampliada esa zona es lo que acabamos de mostrar en la filmina anterior. ¿Cómo calculo el orden en el filtro de Butterworth? Para calcular el orden hay varios métodos. Uno de los métodos es utilizando lo que se llama factor de selectividad y factor de discriminación. El factor de selectividad es la omega de la banda pasante y la omega de la banda detenida. Esto me tiene que dar un valor menor que 1 en filtros pasa abajo. ¿Por qué? Y pues se supone que la banda pasante está antes de la banda detenida. Piensen en la plantilla que habíamos visto al principio. Y el factor de discriminación, que va a ser la raíz cuadrada de 10 a máximo sobre 10 menos 1, dividido 10 a mínimo sobre 10 menos 1. En alguna bibliografía lo van a ver a esto. Espero que pueda ponerle opciones de puntero, pluma. En algunas bibliografías a esto lo van a ver como epsilon sobre, espero que me salga el sigma, dividido el sigma. Van a ver que la raíz cuadrada de 10 a máximo menos 1 es epsilon y la de a mínimo menos 1 es sigma. O sea, hay algunas bibliografías en las cuales acuérdense que van a ver esto. Esperen que voy a borrar opciones de puntero, voy a borrar todas las entradas y me voy a quedar con el puntero. Bueno, con esto, con esos dos elementos, factor de selectividad y de discriminación, el N, o sea, cuál va a ser el valor del orden de mi filtro, va a ser dividir el factor de discriminación, el logaritmo del factor de discriminación con el logaritmo del factor de selectividad. A ver, espera un cachito que ahí estoy viendo en el chat. Aguántenme 2 segunditos. Esta está breve por esta pasilla. Don Ferreira, le contesto después que terminemos porque si me pongo a explicarle eso ahora, nos perdemos lo que estamos diciendo. Recuérdemelo por la duda que yo me olvide. Después le contesto la pregunta.
Esta sería una forma, o sea, a partir de lo que es factor de selectividad y factor de discriminación. La segunda forma sería a partir de la expresión de la atenuación, ¿sí? Si yo de acá, de estas dos, despejo el n, tomando logaritmo, me va a dar como resultado esto que tenemos acá, ¿sí? Segundo método. Acá hay que tener en cuenta que ese 10 elevado a la 0,1 a mínimo menos 1 es lo que yo les había dicho hace un ratito en la filmi, cuando escribí la filmi anterior, que era sigma, ¿sí? Entonces, fíjense que también lo puedo ver como logaritmo, acá digamos, acá pongan imaginación, ¿sí? Esto es sigma al cuadrado, debido a que sigma es la raíz cuadrada de lo que está allá. Sigma al cuadrado. Si yo al cuadrado del sigma y del épsilon lo pongo como 2 multiplicando acá el logaritmo, y este cuadrado lo saco fuera el logaritmo, simplifico los dos y me queda esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el valor de n, por este otro método, me da el logaritmo de sigma sobre épsilon dividido el logaritmo de omega s sobre omega p. Sobre esto ya vamos a volver dentro de un ratito. A ver si no era acá. El tercer, vamos a volver dentro de un ratito sobre eso. Ténganlo presente. El tercer método, el método gráfico, en donde yo entro con la pulsación normalizada y me fijo cuántos decibeles deseo, o sea, esta es la gráfica de atenuación de un filtro de Butterworth, entro con la pulsación normalizada a el valor de decibeles que quiero de atenuación, y a partir de ahí me dice grado 2, grado 3, de acuerdo a donde caiga la conjunción de esas dos curvas. El cuarto método es usar MATLAB. Mediante MATLAB, estos son los comandos necesarios para poder utilizar. Acá vamos a dar un ejemplo para ver los 4 métodos, cómo funcionan para obtener el grado de el polinomio de Butterworth que vamos a usar. Vamos a suponer una plantilla de un filtro paso abajo, en el cual las especificaciones son estas que tenemos aquí. Es decir, omega P, 150 radianes, omega S, 550 radianes, el A máximo, la atenuación máxima en la banda pasante de 3 decibeles, acuérdense que eso también se llamaría ripple en la banda pasante, R mayúscula P, y la atenuación mínima sería de 30 decibeles. Y este dato que no nos sirve para nada, pero está puesto, una resistencia de carga de 10 ohms. Vamos con el método 1. Ahí tenemos los datos. Calculo el factor de selectividad y el factor de discriminación. Eso me da como resultado 0,27 el de selectividad y 0,031 el de discriminación. Hago el cociente, el logaritmo del cociente de esos dos, y me da por resultado 2,65. Pues se me pasó esto, esperen un cacho. 2,65. Yo tengo que tomar un valor entero. Entonces, si tomo 2, no me va a dar la plantilla. Tengo que tomar el orden superior, entonces tomo n igual a 3. Para esa especificación que me dieron. Vamos al segundo método. Acá vamos a utilizar esa formulita en la cual vamos a cargar los valores. Cuando yo cargue los valores me da 2,65 lo mismo, y por supuesto n va a ser igual a 3. El método 3 es el método gráfico. Tenemos acá los datos, pues voy a tener que borrarla esta. Los datos serían que A mínimo,
vale 30 decibeles, epsilon vale 1, la omega normalizada vale 3.66. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar con 3.66, que es la pulsación normalizada, voy a entrar por 30 decibel, me está dando entre medio de la curva del 2 y el 3, de orden 2 y 3. Acá, ¿por qué aclaramos el valor de epsilon? Porque si estas curvas fueran para un epsilon distinto de 1, no pasarían todas por 3 decibeles. Entonces, atente a eso para cuando vayan a hacer por método gráfico, que las curvas se correspondan con el epsilon que les han pedido en el requerimiento del film. Entonces, como me cayó entre 2 y 3, tomo el superior, n va a ser igual a 3. El método 4 va a aplicar esa expresión, eso en una script. Acá habría una aclaración, que es la siguiente. O sea, esto para MATLAB funciona perfecto. Ahora, si eso lo van a poner en Octave, tiene que poner en el script este comando para que les cargue todos los puntos M que tienen que ver con la parte de señal. Lo mismo que cuando querían hacer en Octave los bodes o querían hacer Nyquist o algún cálculo de los de control, tenían que poner package load control. ¿Estamos? Pues eso llevado a Octave me va a dar esto donde estoy poniendo 150 de banda de paso, 550 banda detenida, 3 decibeles de banda de paso, 30 en la banda detenida, y me da como resultado n igual a 3, y si utilizo todo lo que estaba puesto, si utilizo todos esos comandos, ¿sí? En el script, me va a dar también el bode, en el cual esto está ubicado en 150. Si comparamos el método 1 con el método 2, este otro, ¿eh? Y recordando que epsilon era eso, ¿sí? Van a ver ustedes que el método 1 y el método 2 son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque si nosotros a esto lo llamábamos sigma, me quedaría lo que había dicho antes. Sigma sobre epsilon al cuadrado, los cuadrados los puedo simplificar sacándolo de acá de los logaritmos con este cuadrado, y si ustedes se acuerdan, mirando acá esta expresión, ¿sí? Esto sería epsilon y esto sería sigma, ¿sí? Acá en esta otra, en el método 2, es como que están al revés. Voy a poner, voy a tener un cacho. Esto es epsilon y esto es sigma. ¿Sí? Y fíjense acá esto. Hecho por el método 2, yo acá tendría sigma al cuadrado, ¿sí? A los cuadrados los puedo simplificar con lo que había dicho antes. ¿Y cuál es la diferencia con esta? Si yo doy vuelta esto, me aparecería un signo menos acá. Y si doy vuelta esto, eso compárenlo con eso, que está al revés, me aparecería otro signo menos acá que se me simplificaría con este. Y esta forma de hacerlo es la misma que la que hemos utilizado para el factor de selectividad. ¿Estamos?
Eso pueden verificarlo ustedes después. Vamos a volver a borrar todas las cositas. Vamos a poner el puntero. Bien. Las raíces de los polinomios de Butterworth las pueden encontrar en lista de esta forma como nosotros habíamos visto antes. Esta tabla pone el polinomio de Butterworth, los raíces de Butterworth, ya después van a ver de Chebyshev, de Bessel o lo que sea, y nos va a dar en todos los casos tablas que están disponibles ahí, googleando un poco. Lo podemos encontrar así, donde nos identifican las raíces, o lo podemos encontrar directamente con el valor de los coeficientes de los polinomios. Fíjense que acá esto está dado para S a la n más el coeficiente por S a la menos 1 más el término constante. Siempre el término constante va a valer 1 y siempre el coeficiente de mayor grado va a valer 1. Entonces, para el caso de n al cuadrado, esto sería S al cuadrado más este numerito por S más 1. En el caso del grado 3 sería S al cubo más esto por S al cuadrado más eso por S a la 1 más 1. Esa es la forma en la que trabajan estas tablas en la cual dan los coeficientes. Vamos a ver a continuación la aproximación de Chebyshev. Terminamos con Butterworth. En la aproximación de Chebyshev, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al K este lo vamos a reemplazar por lo que es la aproximación de Chebyshev, lo mismo que hicimos con Butterworth. Fíjense que en Butterworth le llamábamos B sub n y acá le llamamos sub n por Chebyshev. A partir de ahí, el epsilon tiene que estar entre 0 y 1. Y esta aproximación de Chebyshev va a valer para omega menor o igual a 1, coseno por n por igual con coseno de x, y para omega mayor que 1, coseno hiperbólico de n por igual con coseno de x. Como referencia, para n igual a 0, el polinomio de 0 vale 1, y para n igual a 1, el polinomio de 1 vale omega. De ahí sale una fórmula recursiva, que es esta. A partir de estas dos expresiones que tenemos acá arriba, podemos encontrar el de grado 2, el de grado 3, tomando en cuenta los valores anteriores. La distribución de las raíces va a tener esa expresión, parecida o muy similar a la de Butterworth, y vamos a ver que esa fórmula recursiva, si yo paso esto al otro miembro, ¿sí? Lo paso restando acá, me va a dar la fórmula para calcular los coeficientes de los polinomios de Chebyshev. A partir de ahí, vamos a tener, sabiendo que C de 0 vale 1 y que C1 es omega, si yo quiero encontrar el valor 2 con esta formulita, ¿qué tendría que hacer? Sería 2 omega por el C1 de omega, o sea, 2 omega por ese omega, menos el C de 0, que es 1, y me da esto como resultado. Lo vamos a hacer para grado 3 también. En grado 3, ¿qué tendría que hacer? 2 omega por el anterior, o sea, 2 omega por 2 Profe, omega no sé al si se da cuenta, son cuadrado. las y 35. Ya se fue la mitad del curso de la otra clase. Bueno, yo voy a seguir porque voy a terminar el tema este, lo quiero terminar hoy, así que Bueno, me parece los que desconsiderado su parte los con los que otros, quieren pero si puede seguir, subir la clase grabada, se le agradecería. los que quieran estar, son libres. Sí, bastante considerado su parte, sabiendo que el otro curso está en clases de Pero otras más allá de materias, querer, profe. profesor, hay un examen en el otro curso. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo le subo todo esto y después vemos.
Está bien, entonces si disponemos de clase grabada, no habría, en teoría, Es que problema. no estoy grabando. No, pues Sí, no está tengo grabando, profe, capacidad. dice grabando. ¿Sí? Bueno, veo si la puedo subir. Perfecto. ¿Dónde Esperaremos que me esté había subida. quedado? Eh, Vamos a hacer una cosa. Con el tema de las aproximaciones, eh, lo que sigue es lo que tienen ustedes en los apuntes. Así que la vamos a cortar acá si se está yendo la mayoría. Eh, lo que falta de ceviche, de Bessel y de Cauer, véanlo de los apuntes, ¿sí? Cortamos acá entonces. Hasta dónde estamos. ¿Hay alguna pregunta? Ah, estaba la pregunta de Don Ferreira, ¿está presente? Sí, sí, profe. ¿Ferreira? Sí, ¿No? sí. Bien. Esta tabla viene por etapas. Si hace un poquito de tipo no. Eh, Esta tabla, Don Ferreira, lo que hemos visto nosotros acá de Butterboard, en cuanto a lo que viene tabulado, son los polinomios, ¿sí? Para Sallen-Key o para Rauch o múltiple feedback, vienen unas tablas que de acuerdo al orden del filtro que usted quiere hacer, le dan directamente el valor de los componentes para el grado que usted eligió. O sea, eh, por un lado, nosotros tenemos la expresión matemática, que sería alguna de las que hemos visto de Butterworth, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la más simple, 1 sobre s al cuadrado más 1,41 por s más 1, segundo grado. Ese es el polinomio al cual el que responde a la plantilla. En la implementación, usted lo puede hacer por método pasivo, o sea, con inductores y capacitores, o lo puede hacer como los circuitos salen que hay de Raut o una barra que hay de distintas configuraciones para llegar a eso. Lo que hay, lo que existe, son para esas configuraciones circuitales tablas que le dan los valores de los componentes que responden a esa expresión de segundo grado, o de tercero, o de cuarto, lo que sea. O sea, pasar el polinomio de Butterworth, de Chebyshev, de Bessel o el que sea, al circuito, implica que primero usted al circuito tiene que ver si la respuesta tiene la forma del polinomio ese que usted quiere implementar. Entonces, a partir de ahí hay tablas que le dicen, para tal filtro, con tal grado, que responde a esta ecuación, a esta función de transferencia, el valores de los elementos son tal, tal, tal y tal. O sea, vienen tabulados los valores de los... No sé si eso responde su pregunta. Don Ferreira. Bueno, desapareció Don Ferreira. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Bueno, ya que estamos, ¿me podría aclarar lo de la atenuación y ganancia? Ahí lo que se preguntaba era cuántos decibeles tenía, probablemente haya estado mal hecha la pregunta, si eso lo deja calmado. No, 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 yo le estoy preguntando si una ganancia, o sea, un valor de ganancia,
es un valor negativo de atenuación, o viceversa. Si usted habla, Expresado en decibeles. no, expresor de decibeles tengo que saber en qué punto estamos parados. Si usted me dice menos 20 decibeles, está atenuando. Más 20 decibeles, está amplificando. Pero esa no fue mi pregunta, profe. Yo digo, Y no, le estoy diciendo eso. Ahora, si usted dice ganancia de 20, no puede decir ganancia de menos 20, porque sería atenuación. Atenuación es menos 20 y ganancia es más 20. entonces es como digo yo, o sea, una ganancia negativa es una atenuación. Y viceversa. Depende de Una dónde atenuación esté negativa es una parado. ganancia. El error mío, si quiere que diga fue error mío, yo lo estaba viendo desde el punto de vista de la relación tensión de salida sobre tensión de salida sobre tensión de entrada. Porque le estaba hablando, lo que pasa que no lo aclaré en ese ejercicio, pues yo le preguntaba a usted era cuál era el valor de la tensión de salida, ¿sí? Entonces, los decibeles para esa tensión de salida que era más baja que la tensión de entrada, porque era un circuito que era adaptador, atenuador, esa tensión, desde ese punto de vista, iba con decibeles negativos, porque era más chica la de salida que la de entrada. Lo que puede haber pasado es que no aclaré cuál era mi punto de vista. ¿Sí? Bueno, entonces me quedo con esa conclusión, que una ganancia es una atenuación negativa y viceversa. Pero bueno, gracias por su respuesta, profe. Vamos. ¿Hay alguien más que tenga algo que preguntar? Bueno, damos por concluido el tema aproximaciones, ¿sí? Todo lo que estoy dando acá es simplemente el mismo PDF que tienen ustedes, en el cual lo que he hecho yo es agarrar y hacer que sea con animación para no leerles directamente una hojita. Pero toda la información de lo que es aproximación está en ese PDF. ¿Qué hora es? 10:04. Bueno, si nadie tiene preguntas, cortamos acá. Entonces, ahí cada uno puede, si tienen preguntas o esta está en el grupo, esta está en bueno, les paso rápido la filmina. Esperen a ver dónde andaba. Bueno, acá entendieron el tema de cómo es la fórmula esta recursiva. Eh, digamos, partiendo de esto, el que quiero saber cuáles son los coeficientes, tomo el anterior y le resto el anterior al anterior. Acá, al anterior lo tengo que multiplicar por 2 omega. Entonces, cuando voy a hacer el de orden 3, tendría 2 omega multiplicado por 2 omega al cuadrado. O sea, 2 por 2 es 4 y omega al cuadrado por omega me da omega al cubo. Cuando multiplico el 2 omega por el menos 1, me quedaría el menos 2 omega. Si a ese le resto el del C1, ahí aparecen los menos 3 omega. Acá tienen ustedes que para el C0 va a ser 1 para n par y va a ser 0 para n impar. Por lo tanto, el J0 va a ser raíz de 1 sobre 1 menos epsilon para n par y 1 para n impar. El tema de la fórmula recursiva, todo esto está hecho con lo que dijimos hace un ratito. Las curvas van a ser esas, me va a aparecer en el Chebyshev, me va a aparecer
Ripley en la banda pasante. Acá dentro de Ripley hay una cosa importante que, de acuerdo al orden que tiene la aproximación de Chebyshev, va a ser la cantidad de crestas y valles que vamos a tener en la banda pasante. La banda pasante es esta que está acá. Fíjense, el de orden 5 tiene 1, 2, 3, 4 y 5. El de orden 4 tiene 1, 2, 3 y 4. O sea, dentro de la banda pasante va a haber tantas crestas y tantos valles como el orden del filtro. Acá tenemos una curva en la cual estamos representando los polinomios esos de Chebyshev y nos están dando cada una el Ripley que nosotros vamos a tener. Acuérdense que esto lo tienen que tomar desde 0 a la derecha en las gráficas. Eso sería la curva de grado 1 a grado 5. Acá hacemos más o menos lo mismo que habíamos hecho para ver cuánto es el valor de epsilon. Esto es lo mismo que vimos en Butterworth. Cómo localizamos las raíces, vamos a tener que todas las raíces van a tener una parte, o sea, cómo es la distribución, una parte real más una parte imaginaria. La cantidad de raíces va a ser el grado del polinomio multiplicado por 2. Las raíces esas van a estar definidas por el seno hiperbólico de A por el seno de todo lo que dice ahí. El omega acá es lo mismo, y a este A se le llama coeficiente de compresión. Eso, si lo acomodan un poquito, les da una ecuación que es la de una elipse. Entonces, en los filtros de la aproximación de Chebyshev, ustedes van a tener que las raíces van a estar distribuidas no sobre un círculo, sino sobre una elipse. Esa elipse va a ser más estirada cuando el coeficiente de compresión sea más bajo. Y eso, por supuesto, va a estar regulado por el valor del epsilon y la máximo, la mínimo y toda la historia. ¿Cómo calculamos n? Lo calculamos a partir del valor de epsilon, que era la raíz cuadrada de 0,1 a máximo menos 1, y la de la mínimo, que es esta en la expresión de Chebyshev. Fíjense que lo único que hemos cambiado acá, en Butterworth acá le habíamos puesto B sub n. Entonces, aplicando lo que decía la expresión, n va a ser el arco coseno de 10, 0,1 mínimo menos 1 sobre epsilon. Acá fíjense que esto también, si ustedes quieren, esto es lo que nosotros habíamos definido como sigma. ¿Sí?